Hi everyone, good afternoon. Sorry, we had some tech glitch, which is why we are starting like 5 minutes later. Hola a todas y todos. Estamos empezando unos 5 minutos My name is Goodness tarde. Odei. Una Welcome back disculpa. to Yo our soy Goodness session. O'Day. Nos da Please muchísimo share your gusto que estén amazing aquí. introductions and where you're joining us from all over Vamos the world. a hacer unas Tomorrow we will introducciones un hear from poquito más several adelante. El día expressing de love mañana, to the que United es febrero Nations, 20, que es el Día de collaborating with Naciones Unidas commemorating the World Justice para la and for us justicia at social. ICFP Partnership Entonces, Committee. la We'd love ICFP, to como get parte del everyone involved in this subcomité, discussion le gustaría in tener a a todos speedy and involucrados en effective way. esta And conversación through this con webinar, we hope respecto to al be able trabajo que to todos really ustedes hacen. understand why Y el humanitarian propósito es crisis tratar like this de situation entender and por others like qué it es tan in migration importante and protection and comprender sustainable este and tema protect our y precious cuál human es también las resources and implicaciones que understand our human tiene rights. y los Therefore, I ecos would en like muchas now otras to share causas. my positionality on the subject. Antes de I am a Nigerian and continuar, also the quiero first comentar que yo of a soy family of six. nigeriana, I am soy la bachelor's primera de degree una in familia nursing. de I have 6, soy a bachelor's in gemela. public health and also an MS in health He and management trabajado financing en from salud the University of pública y Ibadan in London, financiamiento CBM. As a y result of my trabajé, educational background, estudié en I Londres. come Como from resultado de a estos global family, antecedentes, yo vengo and de my una educational familia pursuits, de academic and professional, clase is in the media fields baja of y social justice, mis intereses advocacy, profesionales related to communities han today, girado alrededor de education, access movimientos de to justicia immigration social disputes y resolution, gracias a esta gender educación equality and también me ha inclusiveness in our permitido society, and also the estar barriers cercana a currently estas we oportunidades face in terms of assessing secular y he reproductive health podido information services. participar And this is not peculiar en la to evaluación Nigerians. de este Many tipo Nigerians de feel oppressed in country servicios. Nigeria and many other marginalized Sé que communities. hay muchas So, personas within the en context of Nigeria que se encuentran en comunidades education and marginalizadas. empowerment, Entonces, we would tomando en love to cuenta esta all engage in posición de developing privilegio en a la cual shared learning me platform encuentro, where we are able em, to learn from each other comencemos por and ahí, achieve que better queremos que outcomes. esta sea I una would like to plataforma introduce my colleague, de Amarachi, who aprendizaje would be taking us principalmente. through the tech section Le for us pasaré ahora la palabra a mi colega Thank Amarachi, you, que nos Miss estará Odai. guiando en el protocolo I'll de share my screen now so that you pruebas can be able. técnicas. There is French and Spanish interpretation Muy bien, voy a available, compartir pantalla and en este I'll momento. continue. Tenemos interpretación al español y al francés en esta llamada The global y voy a digital compartir citizen mi and pantalla para challenges que of puedan ver en cybersecurity. dónde acceder a esta Okay, great. interpretación simultánea. So, just like this slide Bien, over there, entonces, you en will esta see the diapositiva se icon of muestra en interpretation dónde van a poder icon. encontrar Once you click on it, el you icono de see the interpretación, official que se language encuentra en la and parte the inferior de la pantalla de Zoom, o a interpretation veces en los tres language. puntitos que dicen More, So y ahí van a let's poder continue. seleccionar el idioma en el que quieren escuchar. Okay, thank you, Goodness, de vuelta Amarachi. contigo. So I would be inviting one of our distinguished speakers who would be Entonces, voy a giving invitar us some more insight on a what algunos de nuestros ponentes para que nos cybersecurity is puedan all dar un poco about. más de información Before sobre I call her de up, qué se I will trata quickly read her bio. esta Her name is esta Clara sesión. Voy a Maiwa. leer Clara brevemente Maiwa is a sus dedicated biografías. journalist Tenemos a at the Clara Institute for Maiwa, Institution and que Peace, ha dedicado su dedicated to carrera advancing al social tema justice through de engagement justicia and social human rights y de issues. inclusión Clara desde el has punto de vista contributed de to respeto a agenda los for derechos humanos. eradication in Ha Mali, contribuido también a Burkina Faso, iniciativas de and Tanzania, género where her dentro work has de su supported país. efforts to strengthen inclusive En policing, Tanzania community y engagement, también and ha formado parte de participation in comités developmental que han issues. implementado Tanzania has participación identified equitativa. intersectional Ha advocacy and sido conflict reconocida por resolution su trabajo as de one key incidencia y de ingredients necessary colaboración for meaningful participation in para la human rights issues participación at the Institute. significativa. Nos da Clara, mucho go gusto, ahead. Clara, que estés aquí presente Thank el you día de hoy. very much, Muchas gracias, Goodness, Clara. for Gracias, Goodness, por inviting me to esta join this important conversation. invitación a As esta you have conversación tan importante. introduced by Goodness, my name is Clara Hola a Maliwa, todas y todos, yo greetings soy from East Clara Africa, Maldigua. Tanzania. Les I'm mando un glad to saludo be desde joining you Tanzania all, and y I'm me da looking muchísimo forward gusto to estar grow aquí up learning from you. y también muy emocionado de Please aprender de allow todas to y todos. switch off my camera. I hope you are all able to Voy see me a... smiling from this Espero que side. puedan ver I todos have extreme low vision, Yes, so mi we can see sometimes, you. cámara, Thank you. yeah, so sometimes I si me get pueden ver. close to my computer so Entonces, en sometimes I'm not able to ocasiones see the area. So please me allow me acerco to go to mucho a my panel and a mi continue the cámara conversation. Thank y you. si me lo permiten, voy a apagar mi cámara para Um, poder continuar con mi so to conversación. me, when we speak on
Entonces, cuando estamos hablando sobre justicia social, para mí me gustaría decir que la justicia social comienza cuando nos reconocemos como seres humanos completos. ¿Qué significa esto? Significa cuando los derechos y la protección a la injusticia social es algo que tomamos en cuenta desde el centro. Y les voy a dar un ejemplo de mi país. Las personas con albinismo en mi país eh, en ocasiones no toman parte en muchas ocasiones de las actividades. Y afortunadamente en Tanzania, mi país donde nací, este tipo de relación sigue siendo algo interesante, porque hay una ley también que permite o que obliga a que haya una inclusión de las personas con albinismo o alopecia, pero también hay ciertas actitudes, ciertas instituciones que constantemente no reflejan estos compromisos en la práctica. Esa es una pregunta que vale la pena mantener siempre en mente. Cuando yo era joven, las personas con alguna discapacidad o gente con albinismo, como mi caso, se encontraban frente a estigma, violencia y discriminación. No éramos percibidos como seres humanos normales, no éramos considerados como los demás. Sí, teníamos que em, eh, permanecer fuera de las diferentes actividades de la sociedad. Y gracias a las actividades que se han promovido a través de esta ley, hemos podido humanizar a este tipo de individuos. De acuerdo a un reporte de Naciones Unidas, en 2017, 80 personas al menos en Tanzania murieron como parte de este estigma y de discriminación. ¿Y esto qué es? Esto no es una cultura de justicia social. Esto es una injusticia social en su totalidad. Entonces, la injusticia social comienza en el momento en el cual nos empezamos a ver los unos a los otros como humanidades incompletas. Yo vengo a este espacio no solo como especialista en género, sino como una mujer con una discapacidad, una mujer con albinismo, una madre, y cuya vida ha sido marcada por estigma, discriminación y resiliencia incluso. Entonces, el día de hoy no estoy hablando desde la teoría, estoy hablando aquí desde la experiencia. Al crecer como una niña con albinismo, no era solamente discriminada, era excluida completamente desde la estructura. No había ningún tipo de protecciones, no había tratamientos, no había un entendimiento de qué era el albinismo. Y yo recibía burlas, me hacían bullying y me negaban la dignidad por el color de mi piel. En breve, era deshumanizada. Esto no solamente era crueldad, era una injusticia desde la discapacidad. Era una falta de protección social. Era una falta también de información y educación que las personas necesitaban con respecto a lo que el albinismo es. Todo a través de todo este proceso, la educación se convirtió en mi única estrategia de salida. Cuando uno tiene albinismo, hay una asociación con la miopía. Entonces, no podía leer muy de cerca, no podía leer atentamente en los en los pizarrones, en los textos, pero yo escuchaba muy bien. Y gracias a Dios pude pasar todas mis pruebas desde esa estrategia. Y algo que aprendí es que las personas pueden llegar a sobrevivir condiciones sumamente difíciles. Entonces, mi pregunta
una pregunta que aprendí desde estos estudios fue, ¿por qué es que las dificultades deben ser un estándar para ciertas personas? Así que me di cuenta de que todo esto tiene que ver no solamente con justicia social, sino con autonomía, con poder sobre nuestros cuerpos. ¿Quién decide si tenemos acceso al cuidado médico? ¿Quién decide si recibimos cuidado anticonceptivo? O si recibimos un trato digno. La justicia social se revela muy claramente en los DSDRs. Y nuevamente les voy a contar una historia breve de mi vida. En una ocasión estuve embarazada de gemelos. Cuando estuve en este embarazo, a las 22 semanas del embarazo perdí a mis gemelos porque hubo un retraso del cuidado médico. Y en lugar de apoyo hubo juicio, en lugar de compasión hubo culpa. Se preguntaban, ¿quién me impregnó? Era la pregunta que me hacían. Cuestionaban al padre de ¿por qué tendría sexo con alguien como yo? ¿Por qué yo me puse en esta situación que había practicado sexo? Entonces, a pesar de todo esto, lo que estaba sucediendo es que parecía que iba a perder a mis hijos. Los parí a las 22 semanas y fallecieron en mis brazos. Eso no solamente fue una tragedia personal, fue una injusticia estructural. Cuando hay juicio en lugar de cuidado, esa es una injusticia social. Cuando la discapacidad dicta cómo nos trata la sociedad, esa es una injusticia social. Cuando el estigma retrasa servicios que salvan vidas, eso es también una injusticia social. En breve, debo decir que las inequidades moldean resultados. Grupos marginalizados como mujeres, personas con discapacidad, comunidades rurales y también otros grupos vulnerables. Todos ellos tienen tasas de mortalidad más altas, falta de planeación familiar y tasas más altas de violencia en comparación con otros grupos. Sin la justicia social no podemos tener acceso a los DSDRs, no podemos tener derecho a la educación, al empleo o una participación completa en la sociedad. En las Naciones Unidas, la justicia social se le define como la distribución justa de oportunidades, recursos, y en términos sencillos debo decir que nuestras posibilidades de vida no deberían ser determinadas por nuestro género, raza, discapacidad o lugar de origen. Sin embargo, mi vida es evidencia de lo opuesto. Mi discapacidad me ha dictado, mis tratamientos también me han dictado la vida, que han significado pobreza. Y también como mujer, esto ha significado vulnerabilidad en mi caso. Esto es injusticia social. En la UNDP vemos la injusticia como un cambio sistémico que debe incluir políticas públicas, protección social, equidad de género y gobernanza que protege la dignidad. Vemos los DSDRs no solo como un asunto de salud, sino de desarrollo, de gobernanza y económico incluso. Si no hay financiamiento de DSDR, si no hay protección de los derechos sexuales y reproductivos, la injusticia continuará. La justicia social no solo significa salvar vidas como la mía, sino desmantelar los sistemas que hacen que el sufrimiento sea normal. Es desmantelar los sistemas que ve a los seres humanos como incompletos. Es tratar a
a estos sistemas y cambiar sus percepciones. Ningún humano debería perder sus embarazos por estigma. Ningún ser humano debería ser tratado como menos de un ser humano. Necesitamos una inversión directa en sistemas de salud, de DSDR. Tenemos que terminar el estigma, proteger a las mujeres con discapacidad y también ayudar a otras personas a tener acceso, porque la justicia social comienza cuando nos reconocemos como seres humanos completos. Y hasta entonces, nuestro trabajo, hasta que eso ocurra, nuestro trabajo no estará completo. Muchas gracias por su atención. De vuelta contigo, Goodness, por favor. Muchas gracias, Clara, por recordarnos de por qué estamos celebrando el Día Mundial de la Justicia Social. Esta intervención es un recordatorio muy, muy poderoso de todo lo que se necesita hacer. Muy buenos días, tardes, noches. Encuentren muy bien. Yo soy Simonia Kaka, soy doctora de Kenia y también trabajo en una organización que se llama Respect, que trabaja con adolescentes y trabajamos en la intersección de salud global y cambio impulsado por la comunidad. Mi camino me ha llevado a enfocarme en derechos sexuales y reproductivos, particularmente con jóvenes en comunidades marginalizadas, para pasar de ser solo beneficiarios a ser personas que impulsan el cambio. Y llego a esta conversación como médica que sabe cómo es que la política puede tener resultados sociales y también como una persona del sur global que tiene experiencia vivida en cuanto a los desafíos en este ámbito. Entonces, el día de hoy no estoy moderando como una observadora neutral, sino alguien muy, muy involucrada en cuanto a quién, qué conocimiento cuenta, el poder de quién es el que se necesita. Entonces, me da mucho gusto establecer esta conversación con nuestros panelistas. Me da muchísimo gusto tener a 3 personas que trabajan en incidencia de movimientos globales y política. Tenemos a Nomtika Amyana, que es líder de temas de justicia de género y derechos humanos en una organización que se llama Frontline AIDS. Y su trabajo es a través de comunidades y trabajo comunitario que busca cambios políticos en espacios locales y globales. Nomtika, bienvenida. También tenemos a Amaranta Gómez Regalado, coordinadora regional, activista, antropóloga social de un proyecto llamado Transformándome, que trabaja en la intersección de justicia social, derechos sexuales y reproductivos. También su trabajo se enfoca en comunidades indígenas e investigación en la intersección de todos estos temas. Bienvenida Amaranta Gómez. Y finalmente tenemos a Naike Ledan, que es líder transaccional de derechos de salud en ILGA y trabaja en temas de feminismo y en movimientos de DSDR para crear estrategias y establecer movimientos sociales. Naike, nos da mucho gusto que estés por acá. Entonces, vamos a comenzar con lo que a mí me parece que es la pregunta principal de nuestra conversación. Entonces, para nuestras tres panelistas, en su trabajo, ¿ven ustedes los derechos sexuales y reproductivos como un tema de justicia social? Y en caso de que sí, ¿qué lo convierte en un asunto de justicia y no solo de salud? Entonces, cuando contesten, me gustaría que por favor compartan su posicionalidad y cómo es que este punto de vista influye en su punto de vista. Le voy a pasar la palabra primero a Nómtica.
Muchas gracias, Cinnamon. Qué bonito nombre, por cierto. Y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Yo soy Nomtica Joanna, como ya me presentaron. Yo creo que hay dos formas de contestar esta pregunta. Y la forma como yo me acerco a esto define mi posicionalidad. Yo soy una mujer sudafricana. Vengo de una familia de servicio. Mi madre fue enfermera, mi padre fue maestro y como una persona que ha crecido también en una zona pequeña de Johannesburgo, ¿cómo es que los entendimientos de identidades, cuerpos y autonomías en derechos sexuales y reproductivos está realmente vinculado con la vida en estos lugares? Yo, cuando estábamos eh, he trabajado como una educadora cuando estaba también buscando cualificaciones como profesional de la salud y todo esto realmente me ha hecho entender mi propia visión de servicio a seres humanos como una persona que trabaja en justicia social a nivel nacional, particularmente en asuntos de anticonceptivos, acceso a derechos sexuales y reproductivos, aborto, entre otros temas. Me gustaría comenzar con la parte de los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de justicia social, diciendo que yo soy una madre por elección de un niño de 2 años y en mi experiencia y en mi entendimiento de lo que la violencia obstétrica puede verse, también opté por dar a luz en casa y eso también eh, tiene que ver con la información disponible para este tipo de partos. Todo esto, por supuesto, es un derecho fundamental. Debido a que tengo muy poco tiempo, creo que la pregunta de que los DSDR sean asunto de justicia social lo podría resumir diciendo que lo que dicen los líderes del movimiento de derechos reproductivos, que dicen que los derechos sexuales y reproductivos no solamente tienen que ver con la autonomía corporal, sino también de cómo es que las condiciones políticas y sociales se encuentran para poder permitir a todas las personas tomar decisiones de sus vidas, de sus cuerpos, sin ningún daño o ningún impacto negativo estructural. Es justo decir que hemos visto mucho progreso que se ha logrado en este ámbito, pero también estamos viendo en este ámbito muchas regresiones. Entonces, es muy importante que sigamos enfatizando la importancia de los DSDRs como un asunto transversal en las economías, en la salud y, por supuesto, vinculado a la justicia social en general. Muchas gracias, Nómtica. Pasamos ahora con Amaranta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera retomar el concepto que Clara colocó al principio sobre cómo combatir los sistemas y quiero decir que yo soy una persona indígena indígena zapoteca del sur de México y soy activista de formación, pero también profesionalmente soy antropóloga. Y estas dos dimensiones me ha permitido a lo largo de mi trabajo darme cuenta de varias situaciones que hacen o condicionan que nuestra plena ciudadanía como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de un país, de una comunidad, sea plena. Y cómo es que una ciudadanía plena debe de ser un elemento fundamental para que la justicia social, por supuesto, sea una realidad. Diré que por venir de un proceso, de nacer desde una cultura indígena, pues hay un sistema que todavía seguimos arrastrando y es el sistema de la colonialidad. Creo que la colonialidad y las poscolonialidades modernas ahora, ¿no? Camuflajeadas muchas veces, no permite que se termine de reconocer que las comunidades indígenas somos sujetas y sujetos de derecho. Y quiero centrar que mi activismo inicia
con darme cuenta de cómo la epidemia del VIH-Sida hace 30 años comenzaba a ruralizarse al interior de nuestros pueblos indígenas. Muy al principio pensé que las comunidades indígenas estábamos llegando tarde al acceso y en realidad años después me di cuenta que quien estaba llegando tarde a ofrecernos el servicio era el Estado, en este caso el Estado mexicano. Sin embargo, creo que la autonomía de las comunidades indígenas también es un elemento fundante e importante para caminar hacia la justicia social. Concuerdo con Nóptica que no basta con la libertad de la corporalidad. Necesitamos ir más allá, cómo avanzar para que las personas tengan acceso a métodos preventivos con pertinencia cultural en sus propias lenguas, por ejemplo. Ya se ha demostrado que se puede hacer eso. En pandemia de COVID, las campañas en lenguas indígenas funcionaron muy bien y eso mismo podríamos hacer para que las y los jóvenes indígenas puedan acceder a temprano tiempo a insumos preventivos, a métodos anticonceptivos y a servicios de salud oportunas y con pertinencia cultural. Una de las cosas tan importantes que el VIH me ha enseñado a lo largo de estos años es de que el racismo y el clasismo siguen siendo dos elementos fundamentales que hay que seguir combatiendo. Hoy todavía seguimos arrastrando una problemática que se llama racismo epidemiológico. Hoy en América Latina, si tú preguntas cuál es el dato del porcentaje de personas viviendo con VIH al interior de los pueblos indígenas, no existe este elemento o muy pocos países lo han incorporado en su sistema de salud. Por lo tanto, la falta de datos muchas veces no permite que nuestras poblaciones se vean como poblaciones prioritarias. Por lo tanto, creo que cada vez más hay que armar una estrategia global que permita que esos dispositivos culturales de larga duración, como la herencia del pensamiento colonial, como los racismos, el clasismo, las discriminaciones, se rompan y por lo tanto colocar a las y los a mujeres, jóvenes, adolescentes en el centro del debate para acceder a servicios tempranos. Y solo terminaré diciendo que en el mundo de las comunidades indígenas no solamente existe este binarismo, también existe el binarismo sexual, sino también existen diversidades sexuales ancestrales que me gustaría conversar un poquito más adelante al respecto. Muchas gracias, Amaranta, por compartir toda esta posicionalidad y por qué consideras que los DSDR son un asunto de justicia social. Pasamos ahora con Naike, por favor. Hola a todas y todos. Y de mi parte, haciendo eco también de lo que mis colegas han dicho ya, yo agregaría que yo fui criada en Haití, que es una isla maravillosa, y que ha sido representada de forma muy pobre y que tiene una herencia colonial enorme. No vamos a entrar a detalles históricos, pero es uno de los países en donde, ya sea que vengas de un área rural, ya sea que seas de diferente tipo de raza o que vivas con discapacidad, todas estas distintas formas en las cuales uno navega la vida están vinculadas con la identidad, ya sea que seas una mujer trans o de otro tipo. Tu acceso a cualquier tipo de servicio está determinado por el efecto compuesto de si de la sociedad te incluye o no. Y esto ocurre en tu comunidad, en tu propia familia, incluso.
Y esto es parte de la opresión colonial histórica que se refleja en nuestras vidas sociales también. Entonces, para mí, los DSDRs, la educación o la salud en general está completamente impactada por estas identidades distintas que determinan qué vidas importan y qué vidas no tanto. Porque el acceso a los derechos sexuales y reproductivos está muy formado por estatus y asuntos políticos y normas de género y sociales. Entonces, aquí estamos hablando sobre quién vive de manera segura, quién es considerado legítimo, legítima, quién es ilegítima también. Entonces, no solamente se trata de servicios de salud, sino que es un asunto de control también de cuerpos. Y cuando alguien no puede decidir si o cuándo quiere tener hijos, hijas, porque son queer o porque tienen alguna discapacidad o porque se les percibe que no tienen agencia o que la capacidad o hay sesgos sociales en su contra, no puedes acceder a cuidado de afirmación de género, por ejemplo, porque puede llegar a ser algo prohibitivo o incluso se puede ver una violencia y no es un tema de médico, no es un asunto médico, es un asunto estructural de inequidad y de violencia. Entonces, yo ahí me detendré para contestar esta pregunta, pero solo agregar a lo que mis colegas ya habían dicho también. Muchas gracias, Nike, y gracias por poner el piso, digamos, en cuanto a esta primera pregunta. Ahora pasemos de cómo es que estas injusticias se ven reflejadas en sistemas y en políticas, porque la inequidad no es abstracta, es experimentada dependiendo de quién eres. Entonces, empezamos contigo, Nike, otra vez. Para la respuesta de VIH, hemos aprendido que estos resultados de salud están también relacionados por leyes y poder político. ¿Cómo es que, cómo podemos acercarnos a la programación de estos temas y qué pasa cuando estos programas están también informados por el trabajo de la justicia social? Bueno, voy a ser también muy breve con respecto a cómo es que nuestro trabajo en Frontline está relacionado con este tipo de políticas. Hay, por supuesto, mucha resistencia y es algo que actualmente lo vemos como algo que está bajo ataque. Así que nosotros hemos establecido algunos mecanismos que están siendo reiterados actualmente para poder considerar y crear mecanismos de respuesta. Una disculpa que me confundí aquí con la hora. Lo que estamos tratando de hacer es trabajar con ese tipo de violaciones a derechos humanos en poblaciones afectadas por VIH y hemos incluido algunas comunidades y organizaciones que trabajan, por ejemplo, con trabajadoras sexuales y también cómo poder dar recursos a organizaciones para poder dar acceso legal y mecanismos de respuesta inmediata para poder evitar violencia posterior. Y en extensión a esto, tenemos un mecanismo de monitoreo de derechos humanos que también está siendo implementado en el país. Y a través de esto, documentamos y respondemos las violaciones a derechos en las comunidades y mucha de esta evidencia se resguarda de tal forma que podamos desarrollar evidencia para incidencia a todos los niveles y esto se vincula con el trabajo que hacemos en política, que es particularmente apoyar a las organizaciones que trabajan a nivel nacional en la gestión de políticas. Y como parte de nuestros espacios de coordinación,
estamos trabajando con cambios de narrativa, desarrollando recursos que combaten la desinformación y a través de esta educación podemos establecer experiencias y también conocimiento mucho más experimentado. Y este es mucho trabajo de lo que estamos haciendo, atendiendo desde el punto de vista feminista, pero también en la alianza con otras organizaciones que trabajan en el espacio de DSDR. Entonces, esto ha facilitado el aprendizaje. Pero como somos una organización que trabaja en incidencia, hemos podido generar ese tipo de evidencia para poder atender mucho más el problema. Espero que haya sido suficiente. Una disculpa por la velocidad. Muchas gracias por esta respuesta, Nóptica, por todo lo que han podido hacer en cuanto a programas. Pasamos con Nike, por favor. Nike, desde el trabajo que han estado haciendo en su organización, ¿qué patrones de discriminación has visto que se repiten en los países en los que trabajas? ¿Y qué nos dice eso de la naturaleza del problema? Muy buena pregunta, Cinnamon. Bueno, yo lidero la parte transversal, pero también trabajo con la región Latinoamérica, también panafricana, asiática, y de esta manera he podido ver cuáles son las diferentes faltas de coordinación. Y algo que hemos estado observando, y esta es una observación por supuesto muy clave, es que no solamente se trata de regiones, sino que es coordinación sistémica lo que hace falta. Entonces, queremos hacer algo que sea alineado desde el punto de vista de narrativa. Y estamos tratando de abarcar cada vez más derechos. No solamente asuntos de DEI o de equidad de género, sino todos los asuntos que pudieran llegar a ser más tabú o controversiales que eran hace 5 años. Entonces hemos visto ahora una regresión democrática y estamos viéndolo en diferentes países y en los diferentes puntos de entrada en cuanto a cómo es que estos actores están empujando en contra alrededor de restricciones, un pánico moral en cuanto al respeto de de niños, también con la definición de familia. Hay un empuje también para intervenciones médicas en niños intersexo y esto no siendo percibido como violencia, sino viendo como algo correctivo. También el uso de la religión como un arma, entre otras cosas. Entonces, todo esto ha ocurrido en muchos ámbitos en cuanto a cómo es que este tipo de patrones funcionan. Y el DSDR es un campo de batalla bastante simbólico porque afecta, por ejemplo, cómo se está hablando sobre las personas trans o otro tipo de personas queer que están siendo percibidas como identidades de sacrificio o que están que no son correctas en una definición muy eurocéntrica de lo que es la familia, de la definición de un padre hombre, una mujer mamá, entre otras cosas, que no es igual, digamos, o equitativa a la definición de familia en muchas otras partes del mundo y muchas regiones. Pero bueno, esta es una narrativa que hemos visto y desde el punto de vista de restricciones de registro, de financiamiento, desde los marcos legales y criminalización, y también el tema de los salvadores blancos, ¿no? Vemos nuestra sociedad como una batalla entre batallas polarizadas de la sociedad occidental, decidiendo qué hacer con nuestros cuerpos. Entonces, yo diría que más fundamentalmente la precariedad económica
y cómo es que las comunidades marginalizadas están siendo empujadas fuera de todos los sistemas. Esto no es algo de identidad, es más bien una estructura de gobernanza. Muchas gracias, Nike, por compartir el trabajo que haces en este sentido y también por hablar sobre la naturaleza del problema en el trabajo que hacen particularmente en diferentes regiones. Pasamos con Amaranta. Sí, por favor, eh, del trabajo que haces con comunidades transgénero, ¿nos podrías hablar sobre algunos de los desafíos que individuos transgénero se enfrentan en el acceso al cuidado de salud y protecciones legales en Latinoamérica, particularmente en este tipo de ámbitos en los cuales esta identidad no es reconocida? Sí, muchas gracias. Creo que es importante señalar que hoy en día una de las categorías políticas que en América Latina y en el mundo es la categoría trans, por ejemplo, ¿no? Y esa categoría es muy importante a la hora de pensar la lucha de los derechos humanos y la justicia social para el sector de las personas trans. Pero quisiera señalar que para mí la categoría trans es importante en términos de categoría política y en términos de categoría como una especie de paraguas que protege a otras identidades como las identidades de género ancestrales, como la comunidad Muxe en México, Isras en la India, Fafafines en la Polinesia, Two Spirit en Canadá. Es mucho más amplio este reconocimiento que hay que dar de la diversidad de personas trans alrededor del mundo. Creo que hay varios desafíos, por un lado, desafíos históricos, desafíos contextuales y desafíos actuales. Los desafíos históricos es que pareciera ser que las personas trans solamente se nos reconoce como en dos ámbitos, que son dos ámbitos en términos laborales, ¿no? Muchas veces las opciones de vida para una persona trans, por lo menos en América Latina, o es el estilismo o es el trabajo sexual. Ambos oficios son dignos, sin embargo no se puede reducir esas capacidades de las personas trans a solamente dos oficios. El promedio de vida de las personas trans en América Latina aún sigue siendo entre 32 y 35 años. Cada vez más estamos viendo gente que llega a una tercera edad, pero es difícil porque el contexto de violencia, los números de crímenes de transfobia son muy elevados. Para América Latina, Brasil, México y Colombia son los tres países que principalmente tienen el mayor número de crímenes que hoy en día los estados gobiernos deberían de poner atención. Y para hablar de justicia social y desarrollo, defender los derechos humanos de las personas trans es fundamental. Esos son dos elementos históricos que me parecen importantes que hay que señalar, y por supuesto muchos de los cuerpos de personas trans las ha diezmado el VIH, ¿no? A muy temprano tiempo porque no llegaron temprano al acceso, y paradójicamente es las comunidades trans las que se han involucrado en la respuesta, se han involucrado, han participado en la prevención de la pandemia en muchas partes de las regiones del mundo. Algunos desafíos contextuales me parece tiene que ver con pues las historias de las familias, ¿no? Las familias que muchas veces cuando se ve identificada a la chica trans a muy temprano tiempo, pues son excluidas, corridas de sus casas, empiezan a salir a la calle. El otro contexto es la deserción escolar temprana. En mi caso, por ejemplo, a pesar de ser de una cultura indígena con pensamiento propio, en la escuela binaria, cuando iba yo al secundario, yo ya había adoptado mi identidad femenina y no me permitieron cursar mi primaria, por ejemplo, lo que iba a significar una deserción escolar, y yo decidí estudiar por un sistema abierto. Pero muchas compañeras y compañeros trans en América Latina y otras partes del mundo no tienen esas opciones, pero el sistema binario no permite que
estudiemos en tiempo y forma. Por eso después, cuando hablamos de cupo laboral para personas trans, como en el caso de Argentina, por ejemplo, por más que se les ofrezca los espacios para poder trabajar, muchas veces las capacidades técnicas, intelectuales, de capacitación no están instaladas, porque no se instalaron a temprano tiempo, porque el Estado no se lo ofreció, porque la sociedad se lo rechazó, porque la familia la excluyó a muy temprano tiempo. Esos son los contextos, las historias contextuales que venimos arrastrando de muchas maneras y por supuesto juventudes que se viven con mucha euforia y con muchos desafíos en el consumo de sustancias a temprano tiempo vinculado al binomio de VIH por supuesto y muchas veces morir en situación de abandono. Son estos contextos que no terminamos de asumir y no vamos a cumplir metas de milenio de ninguna manera si estas poblaciones seguimos rezagadas en el acceso a derecho. Concluyo con un contexto, con un desafío actual. Ya lo decía. Ahora mismo tenemos un movimiento antifeminismo, ¿no? Los terfismos que odian, construyen discursos hacia personas trans en donde se nos cuestiona el derecho a existir. Y eso es un desafío muy importante que Naciones Unidas debe de retomar, que todas las instancias en este momento, que a veces pareciera ser que se desacreditan, pero por momentos terminan o deben de ser aliados y los movimientos necesitamos aliarnos, ¿no? Hacer un movimiento más interseccional para que todos los derechos sean reconocidos. Muchas gracias, Amaranta, por compartirnos estos pensamientos. Y cuando estamos hablando sobre estos sesgos, por supuesto, no son aislados. Estamos hablando sobre sesgos sistémicos, interseccionales y contextuales. Y me gustaría invitar para cerrar a nuestras panelistas a que por favor de 30 segundos a 1 minuto nos den sus comentarios de cierre. Entonces, me gustaría pedirles que contesten la pregunta de aquí a 5 años, ¿qué tenemos que cambiar para poder avanzar los derechos sexuales y reproductivos y género en nuestras comunidades? Entonces, me gustaría que empiece Nike. 30 segundos, por favor. Ok, lo haré en 30 segundos. Creo que sí lo puedo hacer en 30 segundos. Bueno, yo diría que lo primero es que tenemos que empezar a financiar y, bueno, más bien, los financiadores tienen que alcanzarnos, tienen que llegar al nivel en el cual estamos nosotros y requerimos. El panorama de financiamiento tiene que cambiar y tiene que tomar este tema en serio, porque el modelo de financiamiento nos ha dividido demasiado y esto tiene que detenerse, porque en muchos movimientos sociales, en todos los diferentes sectores, hemos querido y siempre hemos buscado modelos de financiamiento transparentes y que compartan el poder. Y esto es algo que tiene que suceder desde ayer. Y eso es algo que tiene que permitir el financiamiento de trabajo de infraestructura. Estoy hablando de las narrativas de poder, compartir aspectos de seguridad. Toda la infraestructura tiene que verse como trabajo de primera línea. Tenemos también que detener a los actores disruptores, porque estos actores disruptores no son los que están empujando la agenda de justicia social. Entonces, tenemos que invertir en el valor, tenemos que invertir en la intencionalidad para que podamos preservar las memorias y que podamos avanzar de una forma más optimista. Tenemos que demandar y exigir modelos más equitativos de cooperación. Muchas gracias por estos comentarios, este comentario tan poderoso. Pasamos con Nomtika. 30 segundos también para ti.
Bueno, pues, especialmente después de Nike va a ser más fácil tomar 30 segundos. Yo creo que lo primero tenemos que, por supuesto, tener los recursos necesarios. Y justo lo que decía Nike es que hemos estado hablando sobre cómo hacer estos ejercicios de mapeo de poder y algo que pudimos concluir de este ejercicio es que debido a cómo los recursos están distribuidos, no hay mucho que podamos hacer con estos actores, pero lo que sí podemos hacer, sin embargo, es retar a los donantes, a las personas que están donando en nuestro movimiento, pero también retarnos a nosotros mismos en cuanto a cómo se ve la coordinación y la alineación entre nosotros. También la justicia de diseño, que esto es un concepto muy interesante que habla de que las comunidades tienen la solución a sus problemas. Y eso es lo que Nike hablaba al respecto de la infraestructura. Cuando hablemos sobre sistemas, sobre responsabilidades, que no se considere como un gasto administrativo, sino como trabajo de primera línea. Y no nos durmamos en los mecanismos de derechos humanos, porque si no están ahí, no va a poder avanzar el trabajo. Y mucho de lo que la coordinación que se ha hecho como parte de los aliados desde el Plan de Ginebra, estas son conversaciones que no debemos tomar por sentado. Yo que vengo de Sudáfrica, sabemos que hay personas que siempre están listas para llevar la injusticia al siguiente nivel. Entonces, tenemos que tener una conversación de sostenibilidad en los siguientes 5 años porque tenemos que transicionar a modelos más equitativos de financiamiento y tener una acción de contranarrativa también para que no se tomen por sentado los mecanismos de derechos humanos. Muchas gracias, Namtika, por este pronunciamiento. Pasamos con Amaranta, por favor. Qué difícil cerrar después de Nike y después de Nautica, pero por supuesto me sumo a el tema de financiamiento. Solo tengo una preocupación. Si seguimos pensando que la filantropía del norte queremos que ellos nos sigan financiando o tenemos que pensar en un remodelaje, una reestructuración de tipos de financiamiento que queremos. Queremos diversificar, necesitamos diversificar, ¿no? Pensar en financiamientos del sur, por ejemplo. Eso me parece que es una tarea urgente. ¿No? Sostenernos nosotras y nosotros mismos sin depender del norte solamente, porque también el norte está en crisis y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo agregaría solamente al tema de financiamiento y no lo pensaría en 5 años, no solamente en 5 años, yo lo pensaría en 20 años, un poco de largo plazo me ayudaría a pensar mejor. Un elemento fundamental que tenemos que apostar en los próximos 20 años es construir esa cosa que se llama una interseccionalidad, pero ya no basta con la interseccionalidad descriptiva cuando dices que una persona vive tres situaciones o tres realidades. Puede ser negra, lesbiana, inmigrante. Ya no basta solamente con describirlo. Ahora necesitamos que estas realidades enunciadas entren en colaboración. ¿Qué tiene que ver el movimiento LGBTI con el movimiento minero de Chile o el movimiento campesino en China? ¿Qué tiene que ver con el movimiento de los jóvenes en Brasil? Mucho. Necesitamos dialogar con otros sectores que no hacen parte de nuestra vida cotidiana. Necesitamos romper nuestros nichos donde terminamos hablando y convenciéndonos a nosotras mismas. Creo que ese es el momento de salirnos de nuestros nichos y traer otras agendas. Esa interseccionalidad se llama interseccionalidad colaborativa. No es un cheque en blanco. Es la posibilidad de que el otro o la otra deje de verse o dejen de vernos como fuente de todo mal. En 20 años necesitamos esa estrategia de interseccionalidad colaborativa con otros actores que no están en nuestro radar en este momento.
Muchas gracias, Amaranta. Gracias a nuestras panelistas por todos estos comentarios tan inspiradores. Y esta conversación nos recuerda que la justicia social no es una opción que está aislada, es algo que vive en las políticas, es algo que vive en el poder propio de las comunidades. Ahí es en donde DSDR realmente permite que la dignidad no sea negociable. Y todas las panelistas nos han compartido esta percepción también. Muchísimas gracias a todas por esta conversación tan maravillosa. Pasamos ahora a nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, Cinnamon. Solo una solicitud muy rápida a todos los participantes que se puedan tomar, por favor, un par de minutos más para cubrir la última sección, que es un diálogo interactivo. Ya escuchamos a las ponentes, pero también queremos escuchar de parte de ustedes como panelistas. También están recibiendo muchas preguntas y comentarios, y muchos de estos comentarios que vemos tienen que ver con los desafíos que están limitando los esfuerzos para poder llegar a la justicia social global. Entonces, tengo dos preguntas para permitir que haya un diálogo interactivo, y estaría bien que cualquiera de las personas que están aquí presentes puedan compartir. Entonces, las preguntas están involucradas con los desafíos que estamos viendo con el avance de derechos humanos y justicia social, pero también pensando en las oportunidades que podemos aprovechar para asegurarnos de que avancemos estos derechos y alianzas hacia adelante. Y si tenemos también historias de éxito en cuanto a un movimiento social que haya logrado este tipo de éxitos. Entonces, si alguien quisiera tomar la palabra y responder alguna de estas preguntas. Entonces, estamos poniendo en el chat particularmente estos temas. Uno de los desafíos es el estigma para personas con discapacidad, los modelos de financiamiento que ya se mencionaron, pero también sería excelente hablar tal vez sobre las oportunidades, ¿no? ¿Dónde se ha visto algún ejemplo exitoso? ¿Qué tipo de alianzas hemos visto que se están formando o que están también con un potencial? Cualquier persona del público que se encuentra aquí presente tiene la oportunidad de levantar la mano y compartir sus comentarios. Ok, veo a mi colega Goodness que ya colocó las preguntas en español y en francés. Muchas gracias. Quien quiera compartir sus experiencias, algún comentario. Tenemos un minutito más. Por ahora no veo yo ninguna mano levantada. No sé si Goodness, ¿tú ves a alguien? Bien, entonces tal vez podemos hablar un poco sobre los compromisos mientras esperamos que alguien se anime a tomar la palabra. Entonces, algo que queremos hacer también es comprometernos en la justicia. Vi en los comentarios que me gustó uno que pusieron por acá con respecto al desafío que está ocurriendo en Uganda. Y también algo es que tenemos que mostrar apoyo y amor a nuestras comunidades. Este es uno de los compromisos que también podemos tomar, ¿no? Entonces, alguien que quiera también
compartir esto. ¿A qué nos estamos comprometiendo? Y esto pueden ser incluso acciones pequeñas, ¿no? Que podemos hacer dentro de nuestras propias comunidades o dentro de nuestras propias organizaciones. Ok, gracias, Goodness, también por colocar todas las preguntas en el chat. Me gustaría escuchar ciertas voces, no sé si se sienten cómodos que yo los nombre. ¿Qué tipo de compromisos tenemos para avanzar la justicia social en nuestras comunidades? O cualquier, incluso historia de éxito que deseen compartir. Juan, adelante, si quieres tomar la palabra, por favor. Ya debes poder Can you hear me? hablar. Listo, ya podemos escucharte. Oh my God, on the spot. Ok, justo me pusieron No worries. I was just thinking el micrófono enfrente, pero on the different questions and veo que son varias preguntas, ¿no? Y some discussions estaba pensando en todas that estas regarding cuestiones what y the speakers were talking about también lo que in terms of las ponentes estaban changing mencionando funding alrededor de kind of cambiar framework or el like marco de usual framework, financiamiento like o la how we estrategia scale usual, ¿no? beyond ¿Cómo es que projects podemos and how we can ir scale más allá de this funding model proyectos that y cómo podemos kind of financiar un modelo community-based que sea organizations mucho have más been basado en facing so far comunidad in the current scenario? And so y I que think muchas this organizaciones están year trabajando para I've ello? also heard Yo more creo que about domestic funding, as algo Amaranta que was también saying, se estuvo hablando and how sobre el can we support financiamiento each other local que decía from Amaranta, cómo regions. podemos apoyarnos en I was nuestras propias thinking about regiones. how Em, we can Así que also estaba kind of pensando en think cuanto a about cómo podemos, there's I don't know the translation for it. It's called like economía solidaria in Spanish, like cómo solidarity podemos encontrar economy. una, un But modelo hacia how we can collaborate. la So economía those are solidaria. kind of my thoughts. And Esas son regarding un poco challenges, de mis ideas, ¿no? if you ask me Y en personally, cuanto a los desafíos que this thing I preguntas, find Innocent, interesting yo because personalmente diría que esa es una pregunta muy, sometimes, muy as interesante, porque also Amaranta said, muy a menudo, I justo agree también como decía is Amaranta, y estoy de acuerdo con sometimes mucho, we mucho de lo que end dijo, up speaking es que among muy a us, menudo like terminamos within our hablando own entre circles. nosotros nada And más. when I Y face cada vez que the yo me daily life enfrento scenarios, being a an un activist, I find escenario like incluso I face de la vida discrimination diaria or como power activista, pues me relationships, enfrento and con sometimes when discriminación it's not a political side, when y it's on a daily basis, muy a like menudo something that seems normal, esto that's a pudiera challenge verse for como me algo personally. And normal, ¿no? I wonder how we Entonces, este can es un desafío support importante each para other mí. collectively Entonces estaba as pensando en cómo podemos people that works in the human apoyarnos rights field. So como personas que I trabajan think en el ámbito that could be a de la big justicia challenge as well, social. like how to Así que yo creo que ese es también face un gran desafío. ¿Cómo the different scenarios. podemos But I think enfrentar we've estos escenarios made good complicados? thoughts as of now. Creo That's que what hasta I ahí can dejaré mis comentarios also use. por ahora, Um, desde el punto de vista también de la juventud. well, in maybe just a last thought regarding Si me youth, permiten un I comentario think final de la with juventud, this es que intersectional approach, creo que how este we enfoque can also interseccional relate with pudiera estar or también how we can relacionado also face con other kind of cómo podemos situations, like for example encontrarnos ante today otro we're tipo de on situaciones. a work Por or labor ejemplo, rights manifestation estamos here in ahora Colombia, so en Colombia and en how that un momento en el affects cual hay muchas different like manifestaciones collective por los derechos terms laborales related to y cómo different sectors. podemos I think a lot of to think about. So podemos pensar hopefully también en that could cómo be involucrarnos con my esta. ideas as of now. I hope it was clear.
Espero que esto haya quedado claro. Sí, muchas gracias, Juan, por enfatizar este enfoque interseccional y por sugerir cómo es que esto es algo que podemos trabajar en nuestras propias comunidades. Sé que también ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero me gustaría también escuchar uno o dos comentarios con respecto a los compromisos. Tenemos ya un enlace pegado en el chat para que podamos compartir nuestros compromisos, es decir, qué es lo que queremos hacer, qué pasitos podemos ir tomando en nuestras comunidades. Ya escuchamos de nuestras panelistas, pero será excelente también escuchar de parte de ustedes. Entonces, Amarachi, si puedes también pegar el Mentimeter en el chat. Ahora, ¿qué pantalla están viendo de mi parte? Vemos una pantalla que pregunta cuál es la acción que se comprometen a hacer después de este webinario. Sí, de hecho, entonces solo se pueden conectar a ese enlace y van a poder escribir. Si pudiéramos poner un compromiso que podamos compartir en nuestras comunidades, será excelente. Les agradeceremos mucho su participación. Está ahí en el chat el enlace y yo ya puse también algunas de las ideas que hemos estado platicando ya en todo este webinario. Pueden escribirlo directamente en el chat también. Nos encantará escuchar sus comentarios, poner alguna idea también de los compromisos. Lo pueden poner en el chat. Puede ser una acción con familia, con amigos o comunidad. Otro compromiso puede ser tal vez escribir un blog post para su organización, para fortalecer la política organizacional. Se puede compartir también la historia. En el chat ya está también ahí en la página y el código que hay que colocar para poder escribir comentarios. Estas son algunas de las ideas que a mí me surgieron. Nos encantará poder recibir tantas ideas como sea posible. Ok, veo que ya hay más personas que están empezando a conectarse. Voy por aquí continuar. A manifestarnos en donde sea necesario. Este es el primer comentario que vemos aquí. Reunirnos más con personas maravillosas que pueden desarrollar planes estratégicos. Muchas gracias por participar. Y vamos a compartir también los comentarios con los alumnos de la universidad. Dice aquí, compartir el mensaje con mis colegas, animar a los líderes comunitarios a hablar, también a las mamás, a los líderes de fe. Llegó otro compromiso que tiene que ver con integrar el autocuidado en el liderazgo. Gracias por compartir sus compromisos hasta el momento. También queremos que por favor se tomen un momento para promover este tipo de webinarios para que más personas puedan involucrarse.
Hay un enlace en el chat que estoy colocando en este momento para unirse a la comunidad de práctica de cambio de poder en derechos sexuales y reproductivos. Ok, veo que ya están llegando más compromisos. Por aquí pusieron reflejar mi posicionalidad en cuanto a cómo es que mi rol afecta el enfoque ADSDR. También el siguiente comentario dice narrativa o storytelling local en lugar de tener debates de política más abstracta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios. De hecho, otro compromiso es unirnos a la comunidad de práctica. Creo que esto es algo que nos va a permitir mantener las conversaciones en marcha. Perfecto. Goodness, ¿te gustaría tomar la palabra para que vayan llegando también los comentarios? Goodness o Amarachi, ¿están por ahí? Ok, hay por acá. Perdón, inocente, estaba teniendo problemas con mi micrófono. Sí, vamos a... tenemos ya el enlace para la encuesta. Si te parece bien, puedo tomar ya la palabra desde aquí. Sí, muchísimas gracias a todas y todos por tomarse minutos más. No estábamos planeando pasarnos de tiempo, pero queríamos tener esta interacción con todos ustedes también. Así que todos los que necesiten salir lo pueden hacer. También, por supuesto, en el chat van a poder ver todas las preguntas que nos gustaría también que ustedes puedan responder en esta encuesta. Si pueden hacer esta encuesta en menti.com, se los agradeceremos mucho también. Y por supuesto, reiteramos la invitación a que puedan unirse a la comunidad de práctica. Innocent acaba de colocar el enlace a esta comunidad de práctica de nuevo ahí en el chat para todas y todos. Bien, tal vez podemos pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué apoyo se necesita para tomar acción? Okay, happy to. So part of what we hope to do through this webinar, just as you are responding, is we have been able to compile some. Bien, algo que hemos podido hacer en este webinario es que hemos podido compartir recursos muy, muy valiosos para apoyar el trabajo que se está haciendo desde ahora. Creemos que ese tipo de reflexiones al final del webinario serán muy útiles y vamos a estarles compartiendo todos los comentarios al final. Entonces, siéntanse en libertad de revisar las preguntas que tienen ahí en el menti.com, que es una plataforma para encuestas. Entonces, van a poder ustedes revisarlo. También en el chat, en la parte de los comentarios del chat, pueden ustedes también contestarlo directamente. Just emphasizing the question on the Menti. Oh, go on. Sorry. Yeah. No, I can see that we've moved to the next question, but I'm not sure if Amarachi has received any response to it yet. No sé si Amarachi hemos recibido todavía respuestas por ahí. Yeah, I think it's good. Responses will show on the screen once they come in. I thought Sí, están llegando algunas respuestas. Muchas gracias.
So I will just share the resource that could be valuable to all of us. Esperemos que este sea un recurso que podemos ir creando, que sea valioso para todas y todos. So the first resource which we have shared is on making sense of the now. This is a guide on collective reflection in times of Tenemos transformation. también una guía de And from reflexión the Prime que se Initiative, llama which is Human Encontrando Very Poder breakthrough o Encontrando el sentido del ahora, una guía para la reflexión colectiva en momentos de transformación. Está ahora mismo, estamos compartiéndolo en el chat. Estas son herramientas adicionales para todos ustedes. Como decía, después del webinario podemos compartirles más información si lo necesitan con respecto a acciones que podemos tomar. Veo ya algunas respuestas, de hecho, acá en el Menti. So the second resource is on understanding the language we use. This gives us insight to some core concepts that help us El segundo enlace que estamos compartiendo se llama Entendiendo el lenguaje que utilizamos y vienen ahí algunos conceptos clave. Amarachi también acaba de compartir el enlace, el código del Mentimeter, si es que quieren también agregar sus comentarios. Hemos compartido también el enlace a todos estos recursos en español y francés. Van a poder encontrar recursos muy valiosos adicionales a todo lo que estamos poniendo. Okay, so I think I have just shared the resources in Spanish and also in French for your reference. Para referencia de todos, también está el enlace en francés y en español. Veo algunas respuestas ya en francés, pero todavía no están en los otros idiomas. Entonces, vamos a darnos la tarea de traducir. Muchas gracias por quedarse más tiempo con nosotros. Nos da mucho gusto compartir este espacio. Siempre podrán revisar más información directamente en el sitio. En la pregunta que estamos viendo en pantalla de cómo podemos participar con nuestra organización y comunidad en los siguientes 30 días, vemos ya dos comentarios que han llegado. Por un lado, identificar y distribuir recursos prácticos que apoyan la incidencia de DSDR, gestión de proyectos. Muchas gracias por la inversión en este trabajo desde el punto de vista de justicia social. Vamos a cerrar la sesión en breve.
staying on. I can see a response on support. You need to take action, funding, support, networks, educational spaces. Estaremos compartiendo bastante información relacionada Very con good for this todas session. estas preguntas, What todos I los comentarios que haven't hemos quite recibido. figured, but thank you for sharing. Gracias por compartir el comentario que vemos ahí en español. Lo vamos a traducir en un momentito más. Okay, so I think at this junction we are happy to wrap up today's webinar. It's been Bien, me parece que podemos ahora ya ir very cerrando. reflective and stirring discussion. Ha sido All our muy moderators and nutritivo very ver todos sus comentarios. Gracias también a todo el público. for contributing to Gracias this. también As we por had sus earlier announced, contribuciones a tomorrow is estas the date that the preguntas. United Nations has set aside, 21st Mañana February. es 20 de febrero, que es la fecha However, que las Naciones Unidas han this kind of determinado como discussion can Día take place Internacional de for Justicia all the Social. Así que esta es una excelente activities discusión, that plática y contribute to presentaciones the que han establecido la tónica I want to de that your cómo queremos llevar hacia adelante corners, your la idea hobbies, de que what you independientemente de nuestros continue to make trabajo contributions y lo que to society, hacemos, continue to queremos the system that continuar oppress pull others down desafiando el to be status quo uncomfortable until we have a more just, y equitable, que podamos ir and buscando and maneras peaceful de world ir that fair and just for construyendo all. un Once again, mundo thank más you. equitativo y Recordings of today's justo session para will be todos. publicized on the ICFP Shipping webpage La coming grabación soon. de esta sesión So va a feel publicarse free to después de send la an email sesión. if you have any questions or have Siéntanse en some libertad feedback for us on de today's webinar, or if you darnos also have retroalimentación some también, de actions you're mandarnos sus taking that you would love to comentarios share your o success cualquier stories. otra acción ICFP is excited to que les publicize gustaría success stories ver that de comes out of the work parte you are doing and nuestra how para these seguir discussions have in some way contributed to that. encontrar maneras A de wonderful que rest of your esta day, and discusión thanks again to everyone who has contributed to making this a siga success. avanzando para todas y todos. Thank you. Bye. Goodness. Muchas Thank you. gracias. Bye. Good